A continuación, la palabra de hoy con la pastora Anne Marie Rodríguez. Estamos en un tiempo en nuestra sociedad en que cada día surge una enfermedad nueva. De cada rato estamos escuchando que si Zika, que si en Puerto Rico hubo algo que sonaba como chinchigugá o algo así. Y está eso rampante, cada vez hay algo nuevo. Las enfermedades físicas, emocionales y psicológicas están rampantes. Las salas de emergencia están llenas de gente con espera de horas a veces. Y en ocasiones he escuchado que han esperado a la gente hasta 24 horas para que le vean, esperando ver un médico. Una de las cosas, estoy segura, es que trata de hacer una cita con tu médico de cabecera. Si consigues una, en 4 semanas eres bendecido. Ya eso de llamar a tu médico que estoy teniendo una emergencia, te necesito ver hoy, ya eso no existe. Y si necesitas ver un especialista, no hay respeto ni para nuestros veteranos que tienen que esperar 6 semanas, 8 semanas para un especialista. Pero es un tiempo también que cada cual está buscando lo suyo. Es un tiempo donde podemos decir que estamos enfermos. La sociedad está enferma. Es un tiempo donde queremos crecer sin estudiar. Ser felices sin trabajar en nuestras relaciones. Tener dinero sin honrar a Dios. Estamos enfermos, hermanos. La sociedad está enferma. En esta tarde yo quiero hablarles de algo que es bien importante para mí. Es algo que se ha ido desarrollando ya hace 17 meses. Es algo que yo siempre he creído y practicado, pero en los últimos 17 meses he vivido en carne propia y he visto con mis propios ojos lo que voy a compartir con ustedes, y he sido la beneficiaria y requete bendecida por lo que vamos a hablar. El tema de esta tarde es la iglesia, agente de sanidad. La enfermedad las limitaciones físicas son como aguijones que nos dañan el ánimo, nos deprimen, nos recuerda que somos frágiles y que somos finitos, tenemos fin. A nosotros no nos gusta pensar en eso, en de que somos finitos, no flaquitos, finitos, que tenemos final, que nuestra vida comienza y termina según lo que determina Dios. Las circunstancias son las circunstancias, pero tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Como mencioné anteriormente, hay muchas enfermedades que afectan a la gente, afecta aún a la iglesia. Te puedes molestar conmigo en esta tarde cuando digo que estamos enfermos, y si te molesta, es un síntoma de una enfermedad. La palabra de Dios dice en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros conocemos ese versículo, lo cantamos, lo citamos, lo declaramos sobre la gente cuando están enfermos, pero no lo queremos aprender de verdad. No lo queremos escudriñar y mucho menos queremos vivirlo. ¿Somos o no el cuerpo de Cristo? Yo no sé de ti, pero yo he aprendido que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces tenemos la capacidad de sanar. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos entonces ser agentes de sanidad. Y si somos agentes de sanidad, ¿por qué no estamos sanando a la gente? ¿Por qué hay tantos enfermos? Hermanos, si se siente que le estoy dando duro, yo recibí pela.
Así que yo recibí pela, estoy recibiendo pela. Y si usted se siente molesto, es un síntoma de que está enfermo. Así que si somos agentes de sanidad, ¿por qué no estamos sanando a la gente? ¿Y por qué estamos tan enfermos? Porque ¿cómo puede un enfermo sanar a otro? Dios desea que seamos sanos. En esta tarde yo les digo, reciban la sanidad de Dios. Estaba buscando en la Biblia mientras estudiaba y leí versículos bíblicos, muchísimos que hay. Historias donde nuestro hermano mayor, Jesús, sanó a algún enfermo. Pero en este día, en esta tarde, quiero que tomen en cuenta que hay ocasiones en que el enfermo se sana cuando los agentes de sanidad se ponen en acción. A veces ni siquiera el enfermo ha pedido la sanidad. Pastor, pero ¿cómo es posible? ¿Alguien quiere seguir enfermo? Vamos a hablar de eso. En Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, se repite la historia en Marcos 2 y en Lucas 5. Encontramos en Marcos 2, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que él estaba en casa. Se aglomeraron la gente tantos que no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos. No la fe del enfermo, la fe de ellos, la fe de los agentes de sanidad. Le dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Esa es la sanidad mayor, que nuestros pecados sean perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley y pensaban, pero ¿por qué habla este así? Él está blasfemando. ¿Quién puede perdonar el pecado si no solo Dios? Y yo digo, está Dios hablando. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando esa gente. Cuando uno está en el espíritu, uno tiene discernimiento. Y Dios le habla a uno y le dice a uno, mira, esta persona se siente así o se siente asado. Y Jesús, siendo Dios, entendió qué era lo que estaban diciendo. Y él responde, ¿por qué razonan así? Les dijo. Imagínate que tú estás pensando algo y alguien te dice, ¿y por qué tú estás pensando de esa forma? Y les dijo que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate y toma tu cama y anda. Pues para que sepan, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esa es la sanidad mayor. Se dirigió entonces al paralítico. Así que, imagínate, él le dice a esa gente, yo tengo la autoridad mayor para perdonar pecados. Boom. There it is. Y luego se dirige al enfermo y dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y de momento, él se levanta. Yo no sé de ti, pero si tú has estado mucho tiempo en una cama, cuando tú te levantas, especialmente cuando tienes más de medio siglo de años, el cuerpo no responde igual. Pero cuando Jesús lo sana, él salió caminando a la vista de todos. Ellos quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Y decían, jamás habíamos visto cosa igual. Hay personas que no quieren ser sanas. Es mejor para ellos, en muchos aspectos, seguir enfermos. Quizás no conoce cómo vivir sano. Quizás ha vivido la vida entera de enfermedad a enfermedad.
Y no estoy hablando de enfermedad física nada más. Enfermedades emocionales, psicológicas. Y no saben cómo vivir sano. Es posible que hay beneficios al enfermo en sus relaciones cuando están enfermos. Yo recuerdo cuando a mí me operaron el pie izquierdo, que el pastor Rey se levantaba a las 4 de la mañana para prepararse para ir al trabajo. Y él había cambiado su horario de trabajo para poder llegar temprano a casa y atenderme. Y a las 4 de la mañana, él me dejaba un sándwich y un juguito en un termito en la mesa de noche. Porque yo estaba que no podía caminar. Y él regresaba ya a las 12 del mediodía o a la 1 a tiempo para el almuerzo. Ese mes estuve con instrucciones de elevar el pie constantemente y de tratar de no tener que colgar el pie para que no fluyera la sangre tanto para abajo. Y él pasaba cada minuto posible ayudándome, cuidándome, atendiéndome. ¿Y qué ocurre entonces cuando estoy sana? Gracias a Dios que Él es un agente de sanidad y Él continúa atendiéndome, cuidándome, engriéndome. Yo lo acepto, soy engreída. Pero también hay enfermos que tienen algunos beneficios económicos. Hermano, no estoy diciendo que no debes tener beneficios si estás discapacitado. Digo que hay beneficios. Y si no nos cuidamos, podríamos vivir de enfermedad en enfermedad, de necesidad en necesidad, por los beneficios colaterales que uno recibe cuando está enfermo. ¿Has visto un niño que necesita la atención y de momento comienza a gritar y a llorar y todo el mundo corre a verlo? Y cuando la gente llega, cesó el llanto. Ese niño está manipulando. Hay personas adultas que utilizan la enfermedad para manipular. A mí me encantan las sopitas, pero yo prefiero tomarlas cuando estoy sana, donde las puedo disfrutar de verdad. Vamos a ver otro pasaje bíblico en Mateo capítulo 8. No lo voy a leer completo, pero voy a hacer referencia a lo que dice en Mateo 8. Y es la historia del centurión. Jesús, hay un centurión que llega a él y dice: Maestro, necesito que tú digas la palabra y esté sano. Y Jesús admiró la fe de ese hombre, quien fue buscando a Jesús porque su criado estaba enfermo. Insistió que Jesús no tenía que ir a la casa. Él reconoció la autoridad que tenía Jesús para sanar. Tenemos autoridad para sanar. Insistió que Jesús no tenía que ir a su casa, solamente decir la palabra. Cuando regresó a la casa, ese hombre, el criado, estaba sano. El centurión fue un agente de sanidad. Vemos también en otra parte de la Biblia, en Mateo 14, donde hay muchos enfermos en Genezaret. Y cuando la gente, dice, se enteró que Jesús estaba en el pueblo, la gente, el pueblo, llevaron a él todos los enfermos. El pueblo se convirtió en agentes de sanidad. Y llevaron a los enfermos y todos los que tocaron su manto fueron sanados. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el enfermo no siempre reconoce que está enfermo. ¿Cómo es posible? Hay enfermedades que ni siquiera nos damos cuenta. Algunos niegan estar enfermos y a otros sí conocen que sí están enfermos, pero no lo comparten con nadie. El suegro de mi hermana se dejó crecer la barba. Me decía ella: tiene esa barba tan grande, se ve tan feo. Yo creo que él está escondiendo algo. Y ella lo obligó a que se afeitara.
Y cuando se afectó, él tenía un tumor en la papada. Le empezó pequeñito y comenzó la barba a crecer. Él estaba en negación de que algo estaba mal con él. La esposa de él murió de cáncer. Él tenía temor. Pero nosotros sabemos que quizás el enfermo no va a pedir oración para ser sano. Quizás por vergüenza, porque ya se han rendido a las cosas que no pueden cambiar, por falta de fe, quizás porque necesitan que se le acerque algún agente de sanidad. La salud está disponible para el enfermo, aunque no es de su propia iniciativa. Jesús murió en la cruz para salvarnos y nosotros no lo merecíamos. Él es el agente de sanidad. Cuando nosotros aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Y Él nos sana aún nosotros no mereciéndolo. Sin nosotros haber reconocido que necesitábamos a Cristo, ya Él había muerto por nosotros. Otra cosa que necesitamos es que tenemos la responsabilidad como el cuerpo de Cristo para sanar a la gente. Qué gran Dios de misericordia tenemos. Que de que aunque no es de nuestra iniciativa, Él está esperando por nosotros. Hay cosas que ya en las enseñanzas de los viernes estamos estableciendo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hemos hablado extensamente de qué significa eso. Significa que nos necesitamos el uno al otro. Significa de que cuando uno está dañado, se afecta el cuerpo completo. Cuando me operaron el pie, a mí me dolía todo. Me dolía la cabeza, me dolía las manos, me dolía el cuello, me dolía la espalda, me dolía todo, porque parte de mi cuerpo se había afectado. Hemos estado estableciendo los bienes que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que cuando la gente ve nuestra vida, esperamos que vean a nuestro Señor. Nuestro lema como iglesia es donde no comprometemos el amor, la honra y la verdad de Jesucristo. Y por esto conocerán que son mis hijos, en que se aman los unos a los otros. Cristo pagó el precio para tu sanidad. Hay ejercicios espirituales que debemos practicar para poder ser sensibles a lo que Dios quiere para nosotros. El estudio. Por eso es que le damos al estudio. Estudien, escudriñen, buscan, lean, compartan. La oración es importante. Me encanta ver cuando estamos en la aplicación del teléfono pidiendo oración, poniendo cuáles son nuestras peticiones, respondiendo, dando testimonio de lo que Dios está haciendo. Compartir con otros hermanos que nos pueden apoyar, levantar, estimular a crecer. Perdemos mucho tiempo con actividades o relaciones que sabemos que son enfermizas. Y nosotros, por nuestras alianzas a personas enfermas, continuamos enfermos. Casa de Vida surgió luego de un accidente, pero no por accidente. Yo voy a decir eso otra vez. Casa de Vida surgió luego de un accidente, pero no por accidente. Quiero compartir hoy una perspectiva diferente de lo que ocurrió en la familia Rodríguez. Quiero compartir parte del testimonio del pastor Rey y siento la libertad de hacerlo porque su testimonio es el mío. Somos uno y tengo una perspectiva diferente a qué fue lo que ocurrió. Así que prepárense a ver los eventos de los últimos meses por mis ojos. Voy a ser cándida, quizás sorprendentemente frágil, pero no se equivoquen. Es necesario que aún en las pruebas aprendamos algo. De cada rato yo hablo con personas atravesando dificultades. That's my life. Y una de las preguntas que yo les hago es, ¿qué estás aprendiendo
de esto. Cada experiencia, cada prueba, cada percance, cada trauma, cada como quiera que tú le quieras llamar, es una oportunidad para aprender. Y yo he aprendido muchísimo. Y sigo aprendiendo. Quiero seguir aprendiendo. Así que voy a comenzar con el mes de abril del año pasado. En el mes de abril del año pasado recibo una llamada del trabajo del pastor Rey. Me dice la voz en el teléfono: tienes que venir a Melbourne. Rey ha sufrido un accidente muy serio. Salgo del trabajo corriendo y guío 90 millas por hora a Melbourne. Puse el carro en cruise control en 90 y salí de Lake Nona para Melbourne. Y yo decía: Dios mío, que no me coja la policía. Y si se me va la policía por detrás, me van a tener que escoltar porque yo no voy a parar. Yo llegué a Melbourne en 30 minutos. Es un viaje de 50. Llegué en 30. En el camino, aunque no lo crean, tuve tiempo de poder llamar a mis hijos y les dejo saber lo único que yo sé. Papi tuvo un accidente. No recuerdo haber llamado a mis cuñadas, pero yo sé que lo hice en algún momento. Llego a Melbourne y comienza Dios a trabajar conmigo. Lo tenía que hacer. En el camino yo había hablado con Dios. Bueno, déjame corregir eso. Yo le había gritado a Dios: yo soy humano. Y yo recuerdo el gritarle a Él y atreverme a hacerlo y decir: esto no era. ¿Acaso eres tú mentiroso? ¿Dónde nos estás dejando tú con la promesa que tú dijiste que alcanzaríamos a las naciones educándoles? ¿Acaso eres un mentiroso? ¿Cómo es posible que esto sea lo que nos toque si lo único que hemos hecho es amarte, servirte y servir a otros? Yo soy humana. Yo estaba rabiosa. Honestamente puedo decir ahora que la espiritualidad se fue por la ventana. Gracias a Dios que Él me conoce y Él sabía de qué posición yo venía, de qué momento yo venía. Llego al hospital y estaciono primeramente donde no es. Me dicen que donde tengo que llegar es un cuarto de milla. Y tengo que montarme en el carro de nuevo y salir un cuarto de milla. Y no podía hacerlo porque de verdad el temblor en mi cuerpo era demasiado. O tomar un trolley. Y surgió que había un trolley esperándome. Y llegó el trolley y el chofer. El chofer se llamaba Simón. Él era un anciano. Y él guiaba súper lento. Yo casi me quería morir. Ese viajecito de un cuarto de milla, literalmente darle la vuelta al edificio, al compound, nos tomó yo creo que 10 minutos. Yo sentí como que eran 10 minutos. Sin embargo, él fue una vislumbre de lo que hoy yo le estoy hablando. El cuerpo de Cristo como un agente sanador. Él oró por mí, yo sentada en el trolley. Él parece que vio que yo estaba temblando. Él parece que vio que mi cara, mi semblante estaba sufriendo. Y sin yo pedirle que lo hiciera, Él oró por mí. Él oró por mí y el viejo chulito me dio hasta un beso en la mano. Llego a la sala de emergencia y me tengo que transformar en trabajadora social. La esposa de Ray no podía soportar lo que esperaba. Yo esperaba tener que reconocer el cuerpo, el cadáver de mi esposo. La descripción del accidente solo podía tener ese resultado. Me dijeron, le cayó un rótulo de 1000 libras encima. Se agolpeó su cabeza.
Llego al cuarto y Ray está en la camilla, la almohada llena de sangre. Aún tenía sus botas de trabajo en sus pies llenas de aluminio, sucio de la fábrica, de su trabajo, y él estaba solo. Sus pies temblaban y su cara estaba golpeada. Sus ojos se movían sin control de un lado a otro y yo pensaba que él estaba convulsando. Su trabajo lo envió en una ambulancia sin acompañante. Pero eso es una historia aparte y esa conversación fue aparte. Mi vida estaba por embarcar en una de las pruebas más grandes. Habían decisiones que tomar, pero ya se estaban apareciendo agentes de sanidad. Y les voy a explicar cómo. El pastor Rey y yo habíamos vendido la casa que teníamos en Lake Nona. Nos habíamos mudado a una casa alquilada de mes a mes en preparación a un cierre a la casa que tenemos ahora. Y nuestro realtor en ese momento, ella se llama Consuelo, una amiga muy buena. Y quiero hablar de ella un poquito. Ella no nos alquiló la casa de mes en mes. Ella se mudó de su casa para un apartamento para dejarnos la casa a nosotros. Ella decía, es que tú tienes 3 perritos, ya le hacen falta el patio. Yo me mudo, no hay problema, no hay problema. Ella se mudó para el apartamento de la hermana y nos dejó la casa. Ella es una mujer tremenda, una hermana católica, y de verdad ella se dejó usar por Dios. Ella luego del accidente se encarga de cuidarme a los chicos. Y en su rutina, mientras yo andaba a diligencia, ella iba 2 o 3 veces a la casa a sacar a los chicos, a jugar con ellos, a asegurarse que tenían comida y atenderlos. Ahí, ella como un agente sanador. Mis hermanas, las hermanas biológicas del pastor, que son mis hermanas, de verdad son mis hermanas, llegan justo a tiempo. Mis hijos habían llegado y se tenían que ir, regresar para Nueva York. Y ya tenían que regresarse, uno con familia y el otro, los 2 con trabajo. Ellos, como agentes de sanidad, yo necesitaba a mis hijos. Y estuvieron conmigo en esos primeros días que fueron fuertes, muy fuertes. Mis hermanas llegan y ellas también se convierten en agentes de sanidad. Yo no sabía en ese momento que yo estaba enferma. Ni siquiera le había pedido a ellas que llegaran. Pero ellas se movieron. El pastor Rey ingresa a un centro de rehabilitación y de eso él tiene muy poca memoria. Pero ya yo me estoy dando de cuenta que él no recuerda su pasado. Y hay indicaciones de que está confundido con lo que está pasando. Recuerdo cuando nuestra nieta Samantha va al hospital a verlo, él se queda sorprendido de que ella va corriendo y se le mete en la cama. Se mete en la cama con él. Su rostro se veía un poco incómodo porque él no la reconocía muy bien. Pero no sabía él que ella sería un agente de sanidad para él. En el centro de rehabilitación comienzan a llegar los agentes de sanidad. Llega la coordinadora de actividades con un amor tremendo por nosotros. Llegan los hermanos en Cristo a hacer lo que hoy yo quiero enfatizar. Que para ser agentes de sanidad no tenemos que postrar las manos sobre la gente. Tenemos que vivir la vida según Dios nos llama a ser y llegar, estar, involucrarnos, decir presentes. Hay muchos que llegan pero no están presentes. Mientras Rey está en el centro de rehabilitación, yo estoy trabajando en organizar nuestras finanzas. Porque ya teníamos contrato para la casa que vivimos ahora. Cada día yo tenía 15 o 20 cosas que hacer. Yo iba al centro de rehabilitación desde las 9 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche. Hasta que el pastor Rey comenzó a decir, yo no voy a ir a terapia porque yo me voy a quedar contigo. Y yo le decía a él, si tú no te vas a hacer tu terapia, yo no llego hasta las 3 de la tarde, que es cuando se termina. Y lo tuve que hacer así,
porque él no quería irse, quería quedar conmigo. Y yo comencé a ir a las 3 de la tarde, pero tenía tiempo para poder hacer todas las cosas que tenía que hacer. Yo tenía una libreta donde tenía todos los días 15 o 20 cosas que tenía que hacer. Llamadas, consultas, coordinando reuniones con los médicos, con los terapistas, hablando con la realtor, con el mortgage broker. Yo tenía que confiar que Dios me iba a cuidar. Y puedo ver que en el proceso, y puedo hablar constantemente de lo que Dios hizo en estos últimos meses, y es posible que yo tenga que escribir un libro. Pero en este proceso yo veía como el amor de Dios en nuestros hermanos se manifestaba en forma práctica. Había muchos agentes de sanidad. Aquí hay agentes de sanidad. La oración es necesaria, pero para ser agente de sanidad debemos incorporar la oración y la acción. Mis cuñadas llegan de Puerto Rico y se quedan un mes entero. Madeline dejó un negocio, Mimi dejó a su familia y estuvieron conmigo un mes entero. Fueron muchas las diligencias todos los días, el corre y corre para las 3. Yo no hubiera podido resistir el estar en una casa sola de noche con tantas preocupaciones. Mis hermanas, agentes de sanidad. Dios sorprende a uno. Y yo voy a mencionar a algunas personas y no quiero que le dé vergüenza ni nada porque de verdad lo que hicieron lo aprecio. Joexley se dedica al pastor todos los domingos. Él va a su servicio a las 8:30, sale a las 10, va y compra un almuerzo y aparece al centro de rehabilitación. Y está con el pastor Rey desde las 11 hasta la 1 que yo llego. Él fue agente de sanidad. Yo necesitaba descansar, saber que Rey tenía compañía y no tener con tanta presión de tener que correr. Joexy no lo sabe, pero él me dio tiempo para descansar. Los hermanos comienzan a darse turnos rotativos en el centro de rehabilitación para motivar a Rey. Recuerdo llegar al centro de rehabilitación y acostarme a dormir en la cama con Rey, exhausta de tantos quehaceres y tantas diligencias. Y allí los agentes de sanidad visitando a Rey y cuidándonos a todos. Rolando, Rosita, Steven, Dana, Gloria, César, Blanquita, Iván, Josie, y podría seguir mencionando nombres, pero mira, por montones. Ellos, agentes de sanidad. Hay agentes de sanidad en todas partes. Yo hablé con el mortgage broker y le dije, mira, yo no sé si yo voy a poder comprar esta casa porque ahora 50% de mi ingreso se ha desaparecido. Mira a ver cómo vamos a poder salir de este contrato. Y Mark González me dice, voy a tratar. Antes de yo llamarlo para eso, él me había llamado a mí para decirme cuánto siento lo que ha pasado conmigo. Y él trató de ver cómo me podía descualificar. Y hacía un número por aquí, otro número por aquí, tiraba para acá. Y cada vez que me llamaba me decía, no, tú cualificas todavía. Le dije, viene el verano, yo no cobro en el verano, es 0 ingreso. Me dice, tú cualificas todavía. Él fue un agente de sanidad. Pusimos una verja en la casa y llegó Nelson Toranzo. Él es un hombre que pone verja. Y yo recuerdo haberlo conseguido de un rótulo en la casa de la esquina de donde yo vivía antes. Y yo lo llamo. Y cuando yo lo llamo, le dejo un mensaje y él me llama para atrás. Y cuando llama para atrás, él dice, bendiciones. Y estoy hablando con otro agente de sanidad. Y yo le digo, estoy en una situación donde tengo que poner una verja lo más pronto posible. En 3 semanas yo se la puedo hacer. Yo la necesito en 1 semana porque estoy por mudarme. Mira, estoy en esta situación. Mi esposo tuvo un accidente. Y me dice, no te preocupes, yo estoy allí mañana. Y me dio un precio que no lo puedo creer. Llega a la casa, toma medidas, hace fotos, me dice, yo me voy a encargar de todo. Y el precio que le voy a dar no lo voy a cambiar. Yo voy a hacer los permisos y hablar con el Homeowners Association, todo. Yo lo voy a hacer, no te preocupes. Le digo, ¿cuánto te doy ahora? Me dice, no te preocupes. Me da después que la verja está instalada.
Le dije, ¿cuándo va a ser? Me dice, mañana. Cancelé una instalación para hacer la tuya. Un agente de sanidad. Me encuentro con él en Home Depot para pagarle. Y ese día parece que había pasado las de Caín. Porque cuando él me ve en el estacionamiento, él sale de su pickup y viene cruzando el parking lot y me coge por el brazo y me pone la mano en la frente y comienza a orar por mí. Y se recibe la fortaleza que necesitas. Yo no le pedí que orara por mí, pero él fue un agente de sanidad. Y yo puedo seguir mencionando, la carpeta me la limpiaron, la casa estaba la carpeta horrible. No podíamos cambiar el piso porque no habían las finanzas ahora para hacerlo. Y el señor que me limpió la carpeta era un hombre portugués, casi no hablaba español, inglés mucho menos. Y en lo que podíamos, nos estábamos entendiendo. Y un trabajo de 2 o 3 horas, él tuvo todo el día, 8 horas. Y yo dije, ay Dios mío, me va a cobrar un ojo de la cara. Me dijo, dame $100. Escribo el cheque y me dice, yo te tengo que bendecir. Un agente de sanidad. Yo recuerdo que en el centro de rehabilitación pasamos el Día de las Madres. Y una hermana de la iglesia, Carmen Guzmán, vino al centro de rehabilitación y trajo una cena para el Día de las Madres. Trajo una comida hermosa, trajo plato, trajo de cuánta cosa. Y mira lo que hizo, dejándose mover como agente de sanidad, sabiendo que Ray no entendía qué era lo que tenía que hacer para el Día de las Madres, porque estaba en una recuperación intensa. Ella le compró la postal de él para mí. Y compró un regalo para que él me lo diera. Agente de sanidad para él. Todo el mundo celebrando el Día de las Madres allí en el centro y se sentía que no tenía nada. Llegó la hermana Carmen y el hermano Elvin con un regalo y con una postal para mí y una cena. Un compañero de trabajo con quien yo no compartía mucho, yo fui a la oficina de mi escuela para sacar todas mis cosas porque me iba a transferir de escuela para poder acomodar el cuidado que necesitaba el pastor Rey. Y él me dijo, necesito darte algo, por favor, antes de que te vayas. Y él llega y me da un par de tenis. Y me dice, te quiero regalar esto. Me dice, son usados, pero solamente se usó una vez y por 1 milla. Yo recibo esos tenis, están en muy buenas condiciones. Yo digo, pues los envío para la República, ¿verdad? Porque nosotros enviamos cosas a la República o las doy a Goodwill. Y me dice, pero déjame explicarte. Yo he estado orando por ti y orando por tu esposo. Pero yo le pedí a Dios el poder caminar en sus zapatos por lo menos 1 milla. Yo compré estos tenis, me los puse un día, caminé 1 milla para poder orar por tu esposo. Yo caminé 1 milla en sus zapatos. Agente de sanidad. Y puedo continuar, tenía compañía en ir a la playa porque yo también necesitaba coger un poco de sol, tratar de despejar la mente. Carmen me fue a buscar, fuimos a la playa, estuvimos como 2 horas fuera de la casa. Masajes, faciales, todo eso hacía falta porque yo tenía un estrés horrible. Pueden dar testimonio de que los músculos de aquí se me trepan por acá arriba. Pero gracias a Dios que habían agentes de sanidad. Los hermanos llegaron a mi casa y pintaron mi casa completa, por dentro, completa. Estaban los agentes de sanidad en mi casa. Todos los días había alguien pintando un cuarto, arreglando algo, instalando algo. Hay un chivo en la pintura que se hizo.
No voy a decir quién lo dejó. Quizás se delata él mismo. Y yo lo he dejado ahí porque eso es señal de que hubo un agente de sanidad en esa casa. Llegaron los hermanos, el Pat Alex, el de Carmen, Alexis, Joexley, mi hijo José, Ismael, se me queda gente. Llegaron a mi casa a pintar, no había necesidad de eso. Pero los agentes de sanidad aparecieron y llegaron. En agosto ya Ray está un poco recuperado, pero todavía tiene problemas del habla. Y le piden que vuelva a dar clase de instituto bíblico. Y él le dice que sí, sin haber consultado conmigo. Y sin haber consultado con el doctor. Y yo, como agente de sanidad, le digo, nene, vamos a hablar con el neurólogo primero. Hablamos con el neurólogo dice, Ray, esa presión no te la puedes poner encima. No puedes, es un compromiso fijo. Y si te cansaste, vaya al marco de lo que tienes que hacer. Decide que va a esperar. Pero él necesita enseñar. Esa es su vida. Y nos ponemos de acuerdo y comenzamos en septiembre, después de varios meses de él recibir terapia del habla, terapia física, terapia ocupacional, terapia del agua, terapia vestibular, no sé cuántas más terapias habían. Comenzamos un estudio en la casa. Y el propósito del estudio en mi casa era darle la oportunidad a Ray de enseñar hasta donde él podía. Y cuando se cansaba, pues, se acabó. Y todo el mundo se tomó su café, compartimos un poquito y todo el mundo para su casa. Pero eso se fue desarrollando en algo más grande. Y el progreso de él en cuestión del habla, si ustedes lo escuchan hablando ahora, no van a creer de que él tartamudeaba. Él casi no se le entendían las palabras cuando hablaba. Y comienza eso. Y comienza entonces los estudios en la casa. Y los hermanos le eran pacientes. En este proceso veía como el amor de Dios en nuestros hermanos se manifestaba en una forma práctica. Aun cuando el pastor tenía alguien que lo atendiera durante el día, porque ya yo había regresado a trabajar, los agentes de sanidad llegaban a la casa para asegurar de que él estaba bien. Pastor Steven cogía un día de los libres de él y se pasaba la mañana entera con Pastor Ray, asegurándose de que la señora que estaba atendiendo lo está haciendo lo correcto y de que Ray estaba bien. Agentes de sanidad. La iglesia conoce la verdad, de verdad, la importancia de la oración y el poder que hay cuando nos dejamos usar como agentes de sanidad. Yo les confirmo que Casa de Vida surgió luego de un accidente, pero no por accidente. Saben que hay veces que tenemos que pasar por situaciones para movernos hacia la voluntad de Dios. Yo hubiera preferido que no hubiera sido por un accidente. Pero un accidente movió a mis hijos a estar todos aquí en la Florida. Dios sabe por qué yo te necesito aquí. Tengo nueras hermosas, nietos súper inteligentes y continúan ellos creciendo. Espero poder ser yo agente de sanidad para ellos también y ellos para nosotros. Casa de Vida no es una casualidad, es una causalidad. Dios en su infinita bondad nos movió a abrir esta obra. Esta obra no es de los pastores Rolando, Rosita, Steven, Dana, Ray ni mía. Esta obra es de Dios. Casa de Vida conoce lo que es orar. Compartimos nuestras necesidades el uno con el otro y oramos. También se necesita la acción. Tenemos que ser agentes de sanidad si somos del cuerpo de Cristo. Así que
¿Qué he aprendido con todo esto que he compartido? Porque yo también me tengo que hacer la pregunta. Porque es la pregunta que yo le hago a cualquiera que habla conmigo que está en una situación difícil. ¿Qué estás aprendiendo? Yo aprendí que soy más fuerte de lo que yo creía. Y eso me da miedo. Yo aprendí que puedo y debo sentirme libre de depender de otros en tiempos de dificultad. Mira que se nos hace difícil pedir ayuda. Que yo puedo y debo pedir ayuda. Que Dios te renueva la fuerza y cada rato nos sorprende. Aprendí también que hay agentes de sanidad donde quiera. Que podemos ser agentes de sanidad aunque estemos en necesidad nosotros mismos. Así que les voy a dejar con esto. ¿Somos nosotros agentes de sanidad? ¿Necesitamos nosotros agentes de sanidad? ¿Deseamos ser agentes de sanidad? A veces nos encontramos que no podemos ser candidatos para esta liga de agentes de sanidad. Pero, ¿cómo es posible? Yo tengo esta cosa o esta otra cosa en mi lucha. Yo tengo necesidad de agentes de sanidad. ¿Cómo es posible yo ser un agente? Pero Dios, en su infinita bondad, nos comparte lo siguiente según Filipenses 1, versículo 3 al 9. Yo doy gracias a mi Dios cada vez que yo me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Él es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en mi corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con un entrañable amor. Esto le pido a Dios en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en todo conocimiento y en buen juicio, para que puedan discernir lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Seamos agentes de sanidad.